Ya, comiencen, por favor. Listo, buenos días, Ingeniero. ingeniero. Mi compañero me contesta si está viendo la presentación. Sí, sí se ve. Ya. Compañero, buenos días. Sobre el grupo 1, el tema que nos tocó, o sea, el tema que decidimos tocar, pues de la deflexión en vigas para la resolución de eh, el desplazamiento vertical en vigas, resuelto de forma con el método de diferencias finitas y mediante análisis. Los integrantes somos Pedro, Maite Kinder, mi persona, y Rafael Samunier. Vigas, que son una parte muy importante en lo que respecta al diseño estructural. Este estudio que se va a hacer se va a unir al estado límite de utilización. En primer lugar, ¿qué es un estado límite? Son maneras que se tienen para diseñar las vigas o cualquier otra parte de la estructura. La pregunta es si hay otro estado límite. Si lo hay, es el estado límite de rotura, el cual consiste en que se escalan las cargas o se reduce la resistencia. De esta manera se genera una línea de seguridad, ya que a cada carga se multiplica por un factor de seguridad mismamente, de manera que se aumenta la resistencia de la estructura. Ya los esfuerzos en una viga. Si consideramos una viga que está en equilibrio y le realizamos un corte imaginario, en la sección transversal del corte aparecerán las fuerzas interiores como momentos y constantes, las cuales permiten que el sistema continúe en equilibrio. Aquí pueden aparecer hasta 6 fuerzas interiores fundamentales entre momentos flectores y constantes en X y Y, y momento torsor y fuerza axial en el eje Z. Como podemos ver en la imagen, se realizó un corte y en este ejemplo, bueno, aparece el momento flector en X, una constante en y una fuerza axial en el eje Z. Cámbialo, por favor. Cámbialo, por favor. De acuerdo a las fuerzas que actúan en el sistema, tenemos 3 tipos de flexiones. La primera, la flexión plana, que es cuando existen esfuerzos en las 3 dimensiones, como en la imagen de la diapositiva anterior. La flexión transversal, cuando hay esfuerzos en pares en 2 dimensiones, es decir, momento en X y constante en Y, o al revés. Aquí también pueden aparecer reacciones por apoyos. Y por último, la flexión pura, que es un caso particular de la flexión transversal, pero aquí solamente aparece un flector en X o en Y. Cámbiale, por favor. Ahora, para el estudio de la flexión es importante conocer las 3 hipótesis de Navier-Bernoulli. La primera nos dice que las fibras longitudinales de la viga no se presionan entre sí, por lo que después de producirse el fenómeno siguen siendo paralelas entre ellas. La segunda, las fibras longitudinales, cuando se produce la flexión, unas se comprimen y otras se reaccionan, existiendo una central que ni se alarga ni se corta, permaneciendo constante. A esta línea le llamamos línea neutra. Y finalmente, las secciones transversales de la viga, que eran planas antes de producirse el fenómeno de la flexión, continúan siendo planas después de que el fenómeno ocurre, y solo giran un cierto ángulo alrededor del eje que es perpendicular al eje de la valla, y tenemos finalmente radios que convergen en un solo punto. Ahora vamos a ver gráficamente lo que significan estas hipótesis para poder entender mejor. Aquí podemos ver
una representación de la viga antes de la deformación. La malla nos permite seguir las deformaciones que ocurren en la viga. Las líneas verticales son las que llamamos secciones transversales y las líneas horizontales las fibras longitudinales. Ahora tenemos una representación de la viga ya deformada. Aquí podemos ver que las fibras longitudinales se curvan, pero permanecen paralelas. Es importante también notar que el segmento AB está en compresión, mientras que el segmento A'B' está en tracción. Si nos fijamos ahora en las secciones transversales, podemos ver que estas no sufren ninguna deformación, solo giran a cierto ángulo. Y si extendemos las líneas, por ejemplo, A' y B', estas convergen en un punto C, como podemos ver ahí. Como vimos en la imagen anterior, una parte está en compresión, mientras otra está en tracción, por lo que existirá la línea que permanece constante, como vemos en la imagen, y esta es lo que llamamos la línea neutra. Y también es importante tener en cuenta la convección de signos que se utilizará más específicamente para este caso, para el momento flector, que es positivo cuando es antihorario. Cámbiale, por favor. Y ya finalmente en estas tres gráficas se resumen las hipótesis de Navier-Bernoulli. Ya, ahora vamos a ver lo que es flexión de vigas o el momento flector. El momento flector está dado se basa en tres variables, lo que comienza con su coeficiente de elasticidad, denotado por E, que va a depender de cada material, la inercia de cada sección de viga y el radio de flexión. Este radio también se puede expresar en condiciones de Y, en donde Y es la distancia desde la zona neutra hasta el elemento infinitesimal de la viga. Y llegamos a la fórmula que es M igual al coeficiente de elasticidad por inercia por Y pi'. ¿Me puedes pasar, por favor? Ya. Aquí vamos a poner un video en donde cómo se ve una viga con una carga distribuida sobre ella. Como vemos, esta viga va a comenzar a reflectar hacia abajo, lo que es un momento flexionante positivo, y la parte de abajo, en este caso, por ser una viga simétrica, entonces el eje neutro va a estar en la mitad de la viga y la mitad de abajo las partículas van a estar a lo que es tensión, mientras que la parte de arriba va a estar en compresión, por lo que se va a notar que la falla, como el hormigón es un material que falla primero a tensión que a compresión, las grietas van a comenzar por la parte de abajo, como se ve en el video, y va a ser donde va a fallar el elemento. Además, para poder contrarrestar este efecto, también una solución ha sido ponerle varillas de acero, que es el hormigón armado, y podría tener una mayor resistencia, aunque no es tan alta tampoco. Basándose en esto, vamos a comenzar con nuestro ejemplo práctico. Puedes pasarlo, por favor. El ejemplo práctico es una viga de la misma forma con un peso W, que es un peso distribuido, que es el propio peso de la viga, que en este caso es 2 kilogramos por metro, y la longitud de la barra es 5 metros. Además, es una viga simplemente apoyada, es decir, que está en el punto A y en el punto B, no va a haber flexión. Pues sí. Para nuestros valores de frontera y diagrama de cuerpo libre son los siguientes. En el punto X igual a 0, la flexión va a ser 0, igual que en el punto X igual a L, es decir, por sus apoyos que están simplemente apoyados, que no va a haber flexión en ese punto y va a ser igual a 0.
Y acompáñanos, ahora sigo yo con el desarrollo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Luego de que ya se creó lo que es el diagrama de cuerpo libre, primero calculamos cuál es la carga puntual, que como el peso en cualquier cuerpo se puede apreciar como una carga distribuida, que tenemos que es 2 kilogramos por metro, multiplicamos por la longitud de la viga, teniendo así una carga puntual P, que va a ser de 10 kilogramos, y, y como un cuerpo simétrico y la carga es de forma rectangular, se va a ubicar a la mitad de su longitud. Luego, como sabrán, para lo que son leyes del equilibrio, en una dirección y la sumatoria de momentos en algún punto tiene que ser igual a cero para que haya el equilibrio. Para la sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que la fuerza de reacción en A más la fuerza de reacción en B va a ser igual a la fuerza puntual, que sería a la fuerza que ejerce el peso de la viga. La sumatoria en el punto A, tomamos el punto A de la viga, como podemos ver aquí, este se lo toma como el punto A, multiplicamos la fuerza puntual que está hacia abajo por L medios, ya que está a la mitad, y la fuerza de la reacción en Y por L. De esta manera llegamos al sistema de Y por L menos W por L medios, como se ha dicho, y esto igual a 0. Si despejamos BY, nos damos cuenta que BY va a ser igual a WL sobre 2. Y va a ser simétrica la reacción en Y, soportando así cada soporte la mitad del peso. Ahora vamos con el planteamiento de las ecuaciones para calcular cuál es la función del momento. Como mi compañera ya nos dijo, tenemos convenciones de signos, que el momento siempre se calcula para que traccione las fibras de abajo. Por convención se hace esto: si cortamos el lado izquierdo, traccionamos las fibras de abajo; si cortamos el lado derecho, traccionamos las fibras de abajo. A nuestra viga ser simétrica, ¿en qué sentido se haga el análisis? No va a afectar. Es una de las características de estos métodos. Procedemos a calcular la función de momento. Hacemos la sumatoria N, que como ya pudimos ver, va a ser el lado cortado de la viga. Tomando esto, la función del momento, que es el momento interno, más W, que sería el peso, por una longitud X, y esta longitud está ubicada en X medios. El X se toma simplemente para hacer en todo el dominio de la viga, menos WL medios por X, que va a ser la reacción. Eso es igual a 0. Despejamos M reemplazando sus valores, ya que W va a ser igual a 2 kilogramos por metro y L va a ser igual a 5 metros. Nos queda que la función de momento va a ser igual a 5x menos x al cuadrado. De manera que nuestro cociente diferencial queda el producto, que sería la rigidez a la flexión por y' igual a 5x menos x al cuadrado. Hacemos doble integración, este es uno de los métodos que se puede seguir. Integramos 2 veces, llegando a la función con las constantes de integración que podemos ver. Al evaluar nuestra función en la valor de frontera, en y cuando x vale 0, podemos ver que el término al cubo se va, ya que es 0, el término a la cuarta también, y el C1 por 0 da 0. Ya vemos que nuestro término de C2 va a ser igual a 0. Al valor en L, en la longitud, ya que hay otro apoyo, evaluamos y nos queda que C1 va a ser igual a menos 5 al cubo sobre 6. De manera que podemos ver que nuestra función y, la función que nos describe la deflexión, va a ser igual a 1 sobre el módulo de Young por inercia, por 5 sextos de x al cubo, menos 1 doceavo de x a la cuarta, menos 125 sobre 12x. El resultado de este es de despejar las constantes de integración. No sé si está publicidad en Profedor, tal vez.
Mi compañero Pedro va a seguir para actualizar los resultados. Ya, los resultados en la flexión de la viga serían estos. Como podemos ver, el resultado máximo que alcanza viene siendo un poco menos de menos 0,06, un poco más hacia abajo sería. Y a mano derecha tenemos lo mismo, pero está escalado de 1 a 1 en el eje Y para que se vea cómo se vería en la vida real, por así decir. Y voy a mostrarles el código en Python. Vean cómo obtuvimos los resultados. Bien, bueno, aquí tenemos lo que es la solución analítica que encontramos, como explicó Aaron. Aquí tenemos la longitud de la viga, el módulo de elasticidad, eh, lo que viene siendo para encontrar las secciones, la inercia, de donde inicia X, que viene siendo 0, un punto de referencia, XN, sería L, N es igual a 5, N va a ser el número de puntos interiores que voy a encontrar en la viga, H el tamaño de paso, X viene siendo el vector que yo utilizaré para posteriormente graficar. Aquí viene siendo un vector que utilizaré para las soluciones. Aquí, como podemos ver, es la solución analítica ya de este vector de acá. Aquí tenemos la función que viene siendo del lado derecho de la ecuación. Y bueno, aquí tenemos una matriz. En esta matriz vamos a poner los valores correspondientes a la aproximación de la segunda derivada de diferencias finitas. Y bueno, aquí rellenamos la matriz y bueno, solucionamos. Aquí solucionamos. Acá en esta última parte lo que hacemos es añadir los valores iniciales, las condiciones de frontera, tanto en XL como en X sub 0. Y si estoy para compartir lo que me da como resultado. Ya, y bueno, con lo que viene siendo 4 puntos interiores, en total 6 puntos, me sale esto. Pero si yo aumento el número de n, anteriormente era 5, lo voy a poner a 10, me da lo siguiente. Entonces, como podemos ver, al aumentar el n, como el tamaño de h disminuye, que es el tamaño de paso, entonces la aproximación cada vez va a ser mejor. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando en las condiciones de contorno, en vez de tener una constante en su caso cero, tenemos alguna función? Va a variar, ¿no? No, es que en realidad lo que te podría dar una función es como una condición inicial de cómo está la viga, pero en realidad los de contorno siempre deberían ser un valor, es porque en este caso es unos apoyos, entonces debe estar a cierta altura, que en este caso le hemos hecho coincidir con nuestro eje igual a 0, pero en realidad te tendría que dar así. Ah, ya, compañeros, gracias. Yo tengo otra pregunta, compañero. ¿Por qué razón se produce el fallo de la viga? Ya, compañero, lo que pasa es que cuando ya se estudia cuáles son las características, por ejemplo, como se vio en el video, era una viga de concreto que tenía dos varillas atravesadas. Lo que pasa es que el concreto es muy mal cuando se trabaja a tracción, tiene poca resistencia. Por esta razón, se necesitan estas varillas para darle esta característica. Entonces, el fallo se produce gracias a que las fuerzas de tracción se encuentran en la parte inferior de las fibras. Si te puedes dar cuenta en el video, lo que se veía es que comenzaba una grieta desde la parte inferior, dado que por ahí comienza el fallo. Y si se dan cuenta, cogiendo, no sé, lo que se me ocurre ahora, por ejemplo, es coger un pan y lo doblan, van a ver que la parte que se está extraccionando se va a comenzar a romper, ya que las fibras sufren más esfuerzos de tracción.
Ya, compañero, muchas gracias. Ya creo que no tenemos más preguntas, entonces vamos a presentar nuestro trabajo ya. Bueno, nosotros vamos a presentar sobre la solución numérica de la ecuación advección y difusión. En la naturaleza existen procesos biológicos, físicos y entre otros, donde se encuentra el transporte de fluidos, y esto ocurre a través de la combinación de procesos de advección y difusión. Con esto se considera la ecuación de advección-difusión como una ecuación importante en las derivadas parciales. La solución de esta ecuación representa información relevante para múltiples problemas como la dispersión de contaminantes en lagos, el transporte a gran distancia de contaminantes en la atmósfera, estimación del impacto ambiental por derrames de petróleo, etc. Por eso, en el siguiente trabajo se emplea el método de diferencias finitas para hallar la solución numérica de la ecuación advección-difusión. La advección y difusión son los dos, son los dos principales procesos que rigen la ecuación que se va a estudiar. La advección es la variación de un escalar en un punto dado por efecto de un campo vectorial, o en otras palabras, se refiere al movimiento pasivo de solutos disueltos en el agua. Por ejemplo, el transporte de una sustancia contaminante por la corriente de un río. La difusión es el flujo neto de moléculas desde una región de alta concentración a una región de baja concentración. Esta difusión se debe al movimiento de las moléculas. La siguiente, por favor. Otros temas importantes para esta aplicación son las ecuaciones en derivadas parciales. Como bien sabemos, esas son las que implican una función desconocida de dos o más variables y algunas de sus derivadas parciales. Una clasificación de estas son son las de segundo orden, la cual en base a su forma general se pueden clasificar en elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Y como, y como ya vimos en las anteriores presentaciones, el método de diferencias finitas que sirven para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales mediante un proceso de discretización. La siguiente, por favor. Conceptos que surgen con, con carácter general al aproximar ecuaciones diferenciales mediante ecuaciones en diferencias finitas. Estas indican las condiciones bajo las cuales la solución de las ecuaciones en diferencias finitas constituye una buena aproximación de la solución de las ecuaciones en diferenciales. En consistencia, dice que un método es consistente cuando el problema en una cierta norma discreta, delta t, delta x tiende a cero. En otras palabras, el concepto de la consistencia surge de comparar la ecuación diferencial con la aproximación en diferencias, pero no sus soluciones, sino el grado de exactitud de la aproximación. Se expresa en términos de error local en truncamiento. Esto nos da una idea de en qué grado la solución de la ecuación satisface la ecuación en diferencias. Entonces se dice que un sistema es consistente cuando el error local de truncamiento tiende a cero a medida que delta x tiende a cero. En el concepto de estabilidad
de un esquema numérico nos permite analizar cómo pequeños errores iniciales se transmiten en las sucesivas etapas de cálculo de las soluciones. Por lo tanto, la estabilidad es la propiedad que tiene o no un esquema numérico de que los errores de redondeo permanezcan dentro de los límites razonables. La convergencia de un esquema en diferencias finitas es importante ya que ésta compara la solución exacta de la ecuación diferencial con la solución de la ecuación en diferencias. La convergencia indica hasta qué punto se parece la solución obtenida de la ecuación en diferencias. Entonces, se dice que un esquema de discretización es convergente cuando para un punto fijo la ecuación, eh, la solución de la ecuación en diferencias en un punto Tx tiende a la solución diferencial, esta medida que delta x y delta t tienden a cero. Lo siguiente, ya. Ahora, el teorema de equivalencia del Lax nos dice que, dado un problema de valores iniciales y una aproximación en diferencias finitas que satisfacen la condición de consistencia, entonces la estabilidad es condición necesaria y suficiente para la convergencia de la solución numérica. El método de Van Neumann, eh, para calcular la estabilidad de una ecuación en derivadas parciales, el criterio más sencillo de aplicar es este método de Van Neumann. Este consiste en suponer una solución compleja a la cual se le discretiza y nos queda como en la segunda ecuación. Además, se define un coeficiente de aplicación epsilon, donde nos dice que si el valor absoluto de epsilon es mayor a 1, la solución crecerá con el tiempo y el método es inestable. Pero caso contrario, la solución disminuye con el tiempo y es estable. En la siguiente. El número de Pecles es un número adimensional que relaciona la velocidad de advención de un flujo y la velocidad de difusión. El número de Peclet se encuentra dado por beta por h sobre alfa. A través de este número se puede analizar la relación que existe entre los términos advectivo y difusivo. Y el número de Conrad, cuando se trabaja con incrementos de tiempo pequeños, el número de Conrad nos permite hacer análisis de estabilidad, donde delta t debe ser menor a delta x sobre el valor absoluto de u más menos c. C es el número de Conrad y el valor absoluto de u más menos c es la velocidad de propagación de una onda. Bueno, estos conceptos se van a aplicar más adelante. Bueno, primero vamos a hablar sobre la formulación matemática para resolver la ecuación de advección, difusión, que cabe recalcar que es una EDP de segundo grado, tipo parabólica, y está dada por la siguiente ecuación, que es la derivada de u con respecto a t más beta por la derivada de u con respecto a x más alfa por la segunda derivada de u con respecto a x al cuadrado, donde beta es nuestro coeficiente difusivo y alfa va a ser nuestro coeficiente advectivo. Para este caso y para poder resolverlo, vamos a decir que x va a variar de 0 a 1. Las condiciones de contorno. Vamos a decir que cuando x sea 0,
va a ser igual a 0 y cuando esté en x igual a 1 va a ser igual a 0. Para las condiciones iniciales vamos a tener que u en función de x y en tiempo igual a 0 va a ser igual a f de x. Ya. Ahora, para obtener el esquema explícito en diferencias finitas para la ecuación de advección-difusión, obtenemos las aproximaciones de los términos de la ecuación, sea omega ij, una aproximación de u, xi y tj. Entonces obtenemos las siguientes fórmulas de diferencias finitas para las derivadas que forman la ecuación de advección-difusión. La primera que necesitamos es la derivada con respecto a t, la primera derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a x al cuadrado. Con respecto a x, ya. Ahora lo que hacemos es reemplazar estas fórmulas de diferencias finitas en la ecuación y obtenemos la primera expresión que vemos al comienzo. Empezamos a despejar omega i, j más 1, pasando el segundo término a la derecha y pasando multiplicando para lo que está dividido, que es la constante k. Luego podemos simplificar k en este lado y nos quedaría la siguiente expresión. Ahora, en esta expresión podemos ver que tenemos las siguientes igualdades que fueron explicadas con anterioridad por mis compañeros. El primero, que fue el número de Peclet para la ecuación de advección-difusión, que está dada por la siguiente expresión, lo mismo para el número de Courant, y finalmente reemplazamos lambda por k sobre h al cuadrado, y esto lo reemplazamos de la siguiente manera, como podemos ver aquí. Ahora solo vamos agrupando y ordenando, obteniendo la expresión del final. Ya. A ver. Ahora, utilizando las condiciones de frontera en x igual a 0, cuando x es igual a 1, es decir, omega 0, j y omega, en este caso, cuando y es igual a m, omega m, j es igual a 0. Entonces, esto nos haría empezar con estos subíndices, y por lo que ahora tendremos la siguiente expresión con las condiciones iniciales que dimos al comienzo, donde en el instante t igual a 0, obteniendo el siguiente vector. W0 empieza desde 1,0 hasta m menos 1,0. Reemplazando las condiciones iniciales y las de contorno, obtenemos el vector que se encuentra al lado derecho. Ya. Ahora, con toda esta información, podemos desarrollar la expresión para j igual a 0. Y la variable i, y la variable i que varía desde 1 hasta m menos 1 por las condiciones, y obtenemos las siguientes ecuaciones para w i, 1 y j, 1. Y como vemos, estas ecuaciones pueden ser representadas de forma matricial de la siguiente manera. Este sería la forma matricial para omega con i que variaría desde, con i que variaría desde 1 hasta m menos 1 y con j que solo variaría en 1. Ahora, generalizando esta matriz, obtenemos la siguiente matriz, que va a funcionar para w, j más 1, que va a ser igual a la matriz A por el vector wj, que esto nos va a permitir resolver la ecuación de advección-difusión para las condiciones iniciales y condiciones de contorno que nosotros tengamos. A continuación les vamos a explicar lo de estabilidad y la convergencia. No sé si mi compañero ya está aquí. No, no está aquí. Bueno, ya nada, debido a que mi compañero no está, vamos a ir directamente a la resolución del problema. ¿Puedes dejarme compartir, por favor? Ya vamos a tratar del ejemplo ahora con las condiciones de contorno, donde va a ser igual a 0 y a 100, y con condiciones iniciales de 100 sobre x sobre l, sabiendo que x va a variar de 0 a l. Ya, comparte nomás, compañero. Bueno,
Ahora presentaremos un uso de diferencias finitas. La EDP que mostramos es una EDP parabólica, llamada la ecuación de advección-difusión. La idea es considerar el siguiente problema. Tenemos un tubo en el cual en su inicio tenemos una temperatura inicial de 0 grados centígrados y al final del tubo tenemos una temperatura final de 100 grados centígrados. Mientras que la temperatura alrededor del tubo en general en la dimensión X en el tiempo inicial 0 varía con la ecuación que se ve en pantalla de 100 por X dividido entre la longitud del tubo. Esta está medida en grados centígrados. Nuestra ecuación modela la variación de la temperatura a lo largo del tubo, o mejor dicho, representa el transporte de temperatura U por un fluido con difusividad alfa y velocidad beta como se vio en las diapositivas. La idea es encontrar una solución numérica de la ecuación. Nosotros la realizamos en Python. En el código simplemente comenzamos definiendo valores tanto de la difusividad térmica como de la velocidad en dirección X. Además, iniciamos nuestras condiciones de contorno, nuestros valores de frontera, que viene a ser la temperatura en el inicio y el final del tubo. De igual manera, definimos el paso para la solución, para el tiempo y para el eje X, y calculamos las constantes a ser usadas a lo largo de la solución numérica, siendo el número de Peclet, el número de Courant y el número de difusión. Comenzamos comprobando la estabilidad del sistema. Debido a que mi compañero no estaba, no pudimos ver las condiciones de estabilidad, pero estas son que si el número de Courant elevado al cuadrado es menor o igual a 2 veces lambda o 2 veces el número de difusión y 2 veces número de difusión es menor a 1, el sistema será estable. Y bajo las condiciones actuales vemos que el sistema es estable, variando diferentes valores tales como la velocidad en dirección X y los tamaños de paso. Podemos observar cómo la solución se vuelve inestable, por lo que hay que tener en cuenta esto. Ahora, para la resolución del código, comenzamos creando una matriz U, la cual será la solución de nuestro sistema, en donde cada columna representa la solución en un tiempo dado y las filas representan la solución en una posición en el eje X dado. Hacemos uso de la condición inicial vista previamente que está aquí y la insertamos en la primera columna de nuestra matriz U. Esta solución en el tiempo 0 nos servirá para iniciar las iteraciones. Como ejemplo, daré una matriz chiquita para que se note. Como vemos, tiene de m filas, o sea, el número de tamaño de discretización en X, que en nuestro caso es 21, y 5 filas, 5 columnas que vienen a hacer el paso en el tiempo. En nuestro caso elegimos 5. Esta matriz se entenderá mejor mediante interpretaciones gráficas. Ya. El tiempo que pasa en nuestra solución numérica viene dado por dt por el número de iteraciones, que realizamos, por lo que el último vector de u viene a ser la solución en el tiempo deseado. Presentaremos una solución con el tiempo igual a 0, o sea, en el primer tiempo, y vemos cómo solo queda la matriz de condiciones iniciales, el vector de condiciones iniciales, y si lo graficamos, vemos que es una recta. Esta viene dada por la condición inicial, y a medida que cambiamos el tiempo, por ejemplo, cambiamos a 200. Vemos cómo la curva empieza a dar la solución. Mientras más iteremos en el tiempo, más veces se va a aproximar a la solución. Como vemos aquí, mientras más iteremos, más converge a la propia solución del sistema, como podemos ver. Podemos observar cómo las condiciones de contorno modifican nuestra solución. Estas hacen que nuestras temperaturas solo varíen entre las condiciones elegidas. Por ejemplo, aquí comienza en 0 y termina en 100 debido a nuestras condiciones de contorno. Si las variamos, vemos que el sistema solo varía de 20 a 80 en este caso, siempre presentado de la misma forma, pero siempre dentro de las condiciones de contorno. Si modificamos beta, las temperaturas beta, que viene a ser
la velocidad en dirección X, las temperaturas bajan, ya que el movimiento del fluido que tiende a contrarrestar el efecto de la condición de contorno en X igual a L, o sea, al final la barra refrigera más que cuando el fluido está quieto, siendo esta la interpretación física. Y apoyada en resultados numéricos, como vemos aquí, comparamos un beta de 0,1, 0,2 y 0,3 respectivamente. Alfa es vuelta a un índice que expresa la velocidad de cambio y flujo de temperaturas. Esta viene dada por cada material, por decir así. Ya, como vemos, con un beta de 0,1, la temperatura no baja de manera tan brusca que cuando tenemos los distintos betas. A mayor beta, la temperatura baja más, se enfría más, por decir así. Ahora compararemos la precisión del método con la solución analítica. Perdón, me falta cambiar las condiciones iniciales. Vemos que esta aproximación es bastante buena a la aproximación analítica. Esta obviamente se mejora a mayores iteraciones con el tiempo. Si ponemos, por ejemplo, una iteración de 2000, que vienen a ser a los 20 segundos, vemos cómo prácticamente es la misma, con pequeñas diferencias aquí, pero salvo eso, es la misma solución que la analítica. La particularidad de esta ecuación es que la solución analítica en sí no depende del tiempo, por lo que lastimosamente no podemos comparar la aproximación en base al tiempo. Pero sí podemos observar que según pasa el tiempo, nuestro material logra alcanzar el equilibrio térmico como se muestra en la solución. Ahora mostraremos otra interpretación más, la del perfil de temperaturas. Si ponemos un n igual a 1, como vemos aquí, el eje X viene siendo el tiempo y el eje Y viene siendo la posición del tubo. Vemos que en el área inicial está frío, pero empieza a crecer de una manera muy lineal, como se ve aquí. Ahora lo comparamos una vez que ha pasado 25 segundos, viene a ser un N de 2500. Ahora, como vemos, la temperatura se logra estabilizar, como vimos igualmente, pero aquí vemos que la temperatura del fluido en su mayor parte está fría. Esto debido a la interpretación que se explicó previamente, en la que en la ecuación de difusión-advección, según avanza el tiempo, esta busca el equilibrio térmico. Es decir, que según avanza el tiempo ya no varían más sus temperaturas en sí. Como vemos, bruscamente sube a los 100 grados centígrados, esto debido a las condiciones iniciales. Y esta sería la interpretación numérica. ¿Alguna pregunta tal vez, compañeros? Los coeficientes que usan, que si no estoy mal es alfa y beta, o sea, ¿qué representan? Porque supongo que uno de esos también debe tener incluso la densidad del fluido o algo. ¿Saben qué significa? O sea, ¿qué lleva detrás de esos coeficientes? En sí, el alfa representa la difusividad térmica en centímetros al cuadrado sobre segundo. Estas vienen dadas por cada material, es decir, se realizan ensayos y dependiendo del material, por ejemplo, si es un tubo de metal o un tubo de plásticos, esta tendrá distintas difusividades térmicas. Y beta viene a ser la velocidad en dirección X, es decir, que si tenemos, por ejemplo, un pequeño riachuelo que está con una ligera pendiente, esta tendrá una velocidad. Y en cambio, si no tuviéramos velocidad, es decir, estuviéramos, por ejemplo, en un estanque y estuviera en estado de reposo, este se hace cero, por lo que en la ecuación diferencial sería cero y cambiaría bastante de esto. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Compañero, yo tengo una pregunta. ¿Será que puede darse un caso en el que no converja?
En el que no converge, claro. Simplemente cambiamos estos casos. Y como vemos, la solución no será estable y al momento de graficar, ni siquiera no logra representarlo físicamente. Si cambiamos los distintos delta X y delta T, vemos que no logra representar, pero creo que aquí es por la solución. Déjame ver. Vemos que aquí el sistema ya no es estable y vemos cómo empieza a variar de negativo a positivo, no cumpliendo las condiciones de estabilidad en el tiempo. No vemos que se aproxima a la solución como debería ser. Esto es debido al delta X usado, que es un paso muy grande. A pesar de que el delta T, perdón, a pesar que el delta X es pequeño y los valores de alfa y beta son 0.01. Y como vemos, bajo las condiciones de estabilidad, la solución no logra ser estable. ¿Alguna otra duda? Bueno, eso creo que sería todo. Esa fue nuestra presentación. Gracias. Amigos, alguien le va a escribir al ingeniero porque dijo que lo escribamos cuando ya acabemos. Pero No tengo ¿cómo lo escribimos? ¿Quién tiene el número que le escriba a Teler? Le voy a mandar un correo ahorita. Ya le escribo. Y